¿Qué tal? Soy Alex, de Invirtiendo en Ti. Como muchas veces hemos hablado en el blog y hemos analizado de potenciales inversiones inmobiliarias, lo que vamos a hacer hoy es recorrer junto con un muy buen amigo mío, Robert, la plantilla que está disponible en la web y una pequeña adaptación que hemos hecho para analizar una potencial inversión en Airbnb. Porque es el mismo concepto, la misma plantilla, lo que pasa que para llegar al cálculo de alquiler, pues hemos hecho un poco de ejercicio adicional. Entonces lo que vamos a hacer es recorrer el Excel y entender de manera conjunta cómo se puede rellenar, qué cosas hay que tener en cuenta y qué trucos podemos tener para ver la potencial rentabilidad con Airbnb. Entonces, Ruber, bienvenido. Ruber está al mando de la pantalla y vamos a ir recorriendo conjuntamente pues las diferentes pestañas, los elementos más relevantes y al final tener una conversación pues entre amigos con un punto de descubrir si tiene sentido o no. Son unos valores dummy, pero es un ejercicio teórico, ¿de acuerdo? Ruber, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias, Alex. Hola a Muy, todos. muy bien, pues encantado de que estés aquí, que Roberto es un crack y tiene una mente muy analítica, entonces nos va a venir muy bien para hacer este ejercicio teórico y aprender un poco mejor cómo se puede analizar esto. Entonces, Robert, cuéntanos, ¿qué te ha parecido la plantilla? ¿Cómo la has ido rellenando? Un poco el racional y nada, enseñar un poco cuál es este ejercicio teórico. Genial. Hombre, la plantilla la verdad es que me ha parecido súper intuitiva y realmente lo único que te hace cambiar es la pestaña de datos. Por tanto, cambiando esta pestaña, que lo puedes Genial. hacer en poco tiempo, la demás se te actualiza sola y puedes tener una visión rápida de qué rentabilidad te podría dar pues, un piso hipotético que te estés planteando comprar o invertir en él. Pues esta es la pestaña que yo creo que la más importante, ¿no? La de datos que veis ahora en pantalla. Y bueno, pues si queréis, pues podemos ir por los distintos valores que tienes que cambiar. Que al fin y al cabo son aquellos que están sombreados de un color amarillo. La parte más importante, obviamente, ¿no? Pues bueno, primero es informarse de, pues bueno, cuál es tu precio de compra, que no tiene por qué ser un piso real, ¿no? Pero bueno, pues más o menos cuánto tienes pensado gastarte y con eso, pues ver si esta inversión te saldrá rentable. Aquí nosotros hemos puesto, pues bueno, un piso de 135. Estamos, pues por poner una ciudad, pues podría ser Valencia, por ejemplo, pues un piso chiquitito de 2 habitaciones, pues hemos visto que cuesta unos 135. Esto no será toda la cantidad que paguemos, pues porque hay unos intereses, hay unos impuestos, por ejemplo, el ITP y otros gastos, como pone aquí Alex, pues la notaría, el registro, que calculamos pues que pueden ascender a un 12% del valor del precio de compra. ¿Vale? Y también aquí ponemos como referencia pues cuándo se efectuaría esta compra, porque después pues vamos a ver pues cuáles son los cash flows tanto mensuales como anuales de esta inversión. Aquí también lo que asumimos, ¿no? Pues es que vamos a pedir una hipoteca para pagar 135.000 euros, porque no creo que nadie los tenga ahora mismo en el bolsillo. Y aquí Ah, un tema, perdona Robert, este 80% al final, este loan to value sería qué porcentaje sobre el total del valor de mercado del inmueble provendría de financiación bancaria. Este 80% es un valor bastante estándar, que en general suele ser el margen superior en el que se mueven los bancos. Aún así, hay bancos que podrían llegar hasta el 90, pero normalmente suele ser un 80. Puedes seguir, Robert, perdón, era solo una pequeña matización de lo que era esto del loan to value. efectivamente. Entonces, esto sería el importe que pediríamos al banco, el resto sería el capital que aportaríamos nosotros de nuestro bolsillo. Aquí, pues yo he puesto un 2%, que es lo que se dice, ¿no? Que es pues, la inflación a largo plazo fluctúa en el 2%, pero bueno, aquí si vosotros mismos pues, podéis hacer una simulación online, pues tendréis el interés de referencia de vuestro banco. Hemos puesto un 2% y unas comisiones de un 1%. Esto lo hemos puesto a 25 años, que son estos 300 meses, ¿no? de periodo de amortización y plazo del préstamo. No sé si Alex quieres comentar algo No, más no, sobre yo creo que genial. Yo creo que son unas hipótesis muy razonables, muy estándar de mercado. El 2% quizás en el entorno de tipos que estamos ahora incluso podría ser mejor, pero al final siempre es mejor ser conservador y podéis tunearlo tanto como queráis. Al final esto es un input en el que jugar. Y nada más. Y luego las demás pestañas, o sea, los demás campos, como decía Robert, los podemos recorrer, pero básicamente pues es las asunciones de salida en la venta
¿Qué es la rentabilidad bruta? Esto, quizás, Robert, ¿qué es la rentabilidad bruta explicado para personas no iniciadas en esta materia? Esto, al fin y al cabo, entiendo que es el yield, o bueno, sí, el tipo de interés que tú ganas en el momento de venta, que es la diferencia entre alquilar y vender el inmueble. Correcto, sería el alquiler bruto anual dividido entre el precio de venta. Correcto, entonces cuanto más bajo, más caro. Es decir, cuanto más bajo es el yield, más valor reside en cada euro de alquiler. Mm, sí, lo has explicado tú muchísimo. No, 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 pero Eh, estas cosas a veces es así. mejor. Genial. Eh, y bueno, esta es la fiscalidad, ¿no?, que tendríamos que pagar en el momento de venta. Correcto. Que esto también son tipos Vale. estándares, tipo marginal de IRPF, luego la reducción de IRPF es un tema de alquileres, que hay unas bonificaciones fiscales que hay que chequear si tienen sentido o no, ahí hay el link de la EAT, y a nivel de plusvalía municipal, pues es otro tipo de impuestos que también habría que analizar ciudad por ciudad, pero aquí hemos puesto un estándar, un concepto bastante estándar. Entonces, a nivel de gastos e ingresos, Robert, que es la parte más interesante, ¿no? A nivel de Ujú. gastos, yo creo que al final cada uno es tener un poco de sensibilidad de cuál sería el coste del inmueble a adquirir. Ya de punto de partida ya hay unos valores puestos que os pueden servir de indicación, pero en general aquí no sé si Roberta ha hecho un poco de tuning o es lo que venía. Sí, aquí, bueno, el único que he cambiado es este último, ¿no? Como Ah, en este correcto. modelo yo lo que he asumido es que lo vamos a poner en Airbnb. Al fin y al cabo, por ejemplo, pues Valencia, como muchas otras ciudades turísticas, la mayoría de pisos los tienen en Airbnb u otras plataformas. Entonces, bueno, hay una parte de refacturación de suministros que podrían ser gastos de limpieza, etcétera, que se lo pasas directamente al alquiler, o sea, a la persona que te da el alquiler. Genial. Y por eso es el mayor gasto. El resto pues son suministros y posibles reparaciones que siempre va bien poner, pues porque las vas a tener que hacer y mejor ser previsor. Correcto, tener siempre un poco de previsión. Y luego a nivel de ingresos, ver cómo has analizado esto, ¿no? Porque muchas veces la gente se plantea, ostras, y esto no sé ni cómo empezar a tener una sensación o una magnitud de qué tiene sentido. ¿Cómo lo has Mm. aproximado esto? Por esto he hecho aquí un pequeño cálculo y déjame, si queréis, podemos ir, hay una web que se llama Airbnb que funciona muy bien específicamente para Airbnb o similares. Y es en el que tú pones la ciudad y te da Genial. pues una serie de información pública y hay mucha más información que no se muestra pública, pero bueno, que la podrías comprar en el caso de que estuviese realmente interesado. Perfecto. Entonces aquí, por ejemplo, lo que te puedo decir es cuál es bueno, el precio de alquiler diario para esta zona, y en este caso pues he puesto Valencia entera, pues que fluctúa entre los 72 euros, ¿no?, la temporada más baja, y 94 en la temporada alta. Y lo mismo con el ratio de ocupación, que el ratio de ocupación es cuántos días tienes el piso alquilado sobre el total de días, ¿no? Genial. Entonces, pues vemos, agosto es pues, prácticamente todos los días de agosto lo tienes ocupado, ¿no? El 90%, mientras que en junio, pues parece ser el mes más bajo en Valencia, en el que solamente uno de cada 4 días tienes el piso ocupado. Y esto es el revenue o sea, los ingresos que le sacas al piso, entiendo, mensualmente, ¿no? Pues, Genial. el mes que más lo tienes ocupado y además el mayor precio, pues le sacas 2.000 euros al mes, mientras que en junio solamente 400. Perfecto. Y esto entiendo que has hecho tu propio cálculo auxiliar, ¿no? Que luego ya va directamente a la celda de ingresos mensuales de alquiler. Exacto. Pues yo Genial. no llegué a comprar el informe, si lo hubiese hecho sería mucho más detallado. Pero bueno, lo que sí que hice fue, pues, para definir unos ciertos campos, ¿no? Temporada alta, baja y media, y puse, pues bueno, cuál es el precio de alquiler en la temporada alta, baja y media, que le puse, pues bueno, desde 120 euros al día hasta 80. Bueno, ¿cuántos días tiene esta temporada? Que yo asumí, pues bueno, 2 meses para la alta, 2 meses para la media y baja el resto del año. Asumí que baja Genial. sobre todo en verano. Y después la tasa de ocupación, desde un 80% hasta solamente un 7%, que serían dos días al mes. Por ejemplo, un fin de semana al mes durante el invierno, pues bueno, estaría ocupado. Genial. Y, y nada, pues haciendo la media de todos estos de aquí, pues con sus días y su tasa de ocupación,
pues bueno, me acaba quedando un alquiler medio durante el año de 750 euros al mes. Genial, porque aquí, Entonces, aquí asumimos que ya está limpio digamos, de las comisiones de Airbnb, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esto sería lo que nos quedaría limpio. exacto. Vale, genial. En caso, es lo que yo lo que he asumido. Si no, pues sí, se tendría que restar O sea, de lo lo que... reduciríamos el precio en lo que fuera necesario, ¿no? A nivel de comisiones. Ok. Ujú. Y bueno, habría otros ingresos que de momento pues los he asumido a cero, pero bueno, pues si tiene garaje, trastero, lo que quiere aquí Alex, para que se puedan poner de manera separada. Genial. Y al final tiene sentido que no has puesto ni de vacantes ni de impagos, porque al final como ya has incorporado la estacionalidad en el cálculo de alquiler, pues ya no tiene sentido duplicarlo. Exacto, Genial. genial. Pues nada más, bueno, aquí la única cosa que faltaba era la parte de las reformas, que es bueno, si se considera que este piso pues requiere una reforma, ¿no? Antes de entrar a vivir o de empezar a alquilarlo, pues también el modelo lo contempla. Y pues bueno, son pues 2 meses, ¿no? En el que no se cobra alquiler, sino que se dedica pues eso, a hacer A una poner reforma reforma. en el piso. Y te permite también después cambiar el precio de alquiler, ¿no? Pues si tú consideras que después de la reforma puedes aumentar el precio de alquiler, pues el propio modelo ya te lo permite. Yo asumo que no, que se hace al principio y que el precio es el mismo. Genial. Y luego la tab de resumen es cuando vemos un poco la foto finish, ¿no? El resumen de cómo quedaría la película. Con todo esto ya hemos acabado todo nuestro trabajo, esto lo ha hecho ya Alex. Entonces, efectivamente tenemos la foto finish, ¿no? Que dice, bueno, pues cuánto vas a invertir inicial, pues bueno, 335.000 euros. Te da un poco bueno, cuáles son las magnitudes para que compares pues, si estás comprando muy caro, muy barato para la zona que es. Y bueno, y el coste total, ¿no? Que este es el dinero que realmente estarías pagando 160.000 euros, que después te los desglosa. 108, ¿no? Sería una hipoteca y el resto de tu bolsillo. Y lo mismo para la reforma. Correcto. Entonces, estas son pues, dos métricas, bueno, yo creo que no, esta debe ser la Es más la más importante, importante, sí. que al fin y al cabo es qué retorno te está dando esta inversión. Y esto es lo que tú puedes comparar, pues, ¿me debo comprar un piso o lo debo meter pues, en un fondo de inversión o cualquier otra cosa? Eh, y este es el retorno, ¿no? Pues casi un 5% anual sería el retorno que te está dando esta inversión. Y lo considera todo, ¿no? Pues él considera que tú estás durante 25 años teniendo un alquiler sobre este inmueble y al cabo de 25 años pues has vendido el piso, ¿no? Y lo vendes, bueno, este es el gross yield de la venta. Ahora después podemos ver Que esto lo podemos ver cuánto casi en la cash flow anual, ¿no? Casi o mensual, que casi podemos ver la foto en el momento de salida cuando nos entra el ingreso extraordinario. Aquí, al pues aquí final. sí, asumimos que es la primera fila son los años, ¿no? Y te permite ver, pues bueno, qué ingresos estás teniendo, eh, que aquí, bueno, debido a la inflación, pues van aumentando, ¿no? Aunque al principio solamente eran 750 euros al mes. Bueno, este primer año, como tiene reformas, son menos, pero después son 750 euros al mes, que sube con la inflación, pues hasta casi 15.000 euros al año. Em, y estos son todos tus ingresos. Después tienes los gastos, ¿no? Que son pues eso, reparaciones, mantenimiento. Nosotros el más grande que hemos puesto era el de facturación de suministros, ¿vale? Que pues asciende hasta casi 6.500 euros. Y por tanto, pues bruto te quedan estos 8.000 euros anuales. Después obviamente está el repago de tu hipoteca, la que has pedido, que son estos 5.500 euros, lo que te deja un flujo de caja final de 2.500 euros. Esto es para el año 25 y lo podéis ver año a año. E incluso Alex pues lo ha puesto de manera mensual, ¿no? Para que tengáis una foto totalmente detallada. Y lo único diferente, ¿no? De este año respecto a los anteriores, como decía Alex, es que hay un precio de venta que es el precio al que tú estás vendiendo este inmueble. Y esto viene determinado por el gross yield de venta, que es ese 6% que indicaba antes Alex. Entonces, pese aquí La fórmula es el dato, es la pestaña de datos, el gross yield inicial.
correcto. Y luego se deducen los impuestos en el momento de la venta y hasta ahí tendríamos la foto finish, ¿no? Y yo creo que ese es el ejercicio que ha hecho Robert, pero que al final es todo el mundo cuando se piensa en invertir en inmobiliario, pues es fácil pensarse que la rentabilidad bruta será la rentabilidad neta, pero hay muchos elementos que hay que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, la estacionalidad, que Robert ha hecho un ejercicio muy interesante, ¿no? Que por eso quería compartir de las diferentes temporadas, la tasa de ocupación y luego también, por ejemplo, todo el tipo de gastos que hay que tener en cuenta y luego también tema fiscal, que creo que es relevante, ¿no? Y yo creo que Roberta ha hecho un ejercicio de primera utilizando la plantilla y he dicho, déjame compartirlo con los lectores, que creo que es un ejercicio muy interesante, ¿no? Que puede aportar mucho valor. Y aquí también, una cosa que por ejemplo a mí también me resulta muy interesante de este modelo es que ya te avisa de cuáles van a ser tus flujos negativos de caja. Y es que en una inversión de este tipo, aparte del precio de compra y bueno, la inversión inicial que tú vas a tener, es posible que durante los primeros años de la tenencia del piso tú tengas un flujo negativo de caja, es decir, que tus ingresos sean inferiores a tus gastos de repago de la hipoteca. Y esto Correcto. también pues tú lo tienes que tener en cuenta de guardarte un dinero. Esto lo podréis ver incluso en el cash flow mensual. Pues ya veis que al inicio, ¿no? El mes 2 que como los primeros... uy, no, esto de hecho va mucho más para mí. Ahora, Ese es el año 2, Robert. Exacto. exacto. En el mes 3 del primer año, que los dos primeros meses no tenemos nada porque estamos haciendo la reforma, pues ya veis que vuestro flujo de caja acaba siendo negativo. Entonces, durante los primeros años, pues tenéis que guardaros dinero porque es posible que el flujo de caja sea negativo y ya más adelante, lo que pone la nota que acabamos antes, más adelante, probablemente, pues en el año 7, ya, ay no, mucho más aquí, perdón, en el año 15 ya empezáis a tener un flujo de caja positivo y así hasta el año 25. Que al Pero bueno, final, esto exacto. solamente... Que al final lo que dice Robert es 100% correcto, que al final tienes quizás que fondear algunos meses en que el flujo de caja sea negativo, pero también gran parte de la rentabilidad viene de la apreciación de valor del inmueble, que luego es en el momento de venta, que repercute en el tipo o sea, en la rentabilidad que veíamos del 5% anual. Genial. Oye, pues Rubén, muchísimas gracias por hacer este recorrido por el modelo y la plantilla y hacer un ejercicio práctico muy interesante que al final en una conversación de amigos pues nos planteamos esto, cómo miraríamos lo de Airbnb, ¿no? Y creo que está muy bien aprovechada la plantilla para este caso específico. Pues nada, Rubén, Muy bien. muchísimas gracias y cuídate mucho, ¿vale? Un abrazo.